Bienvenido a todos los que se conectan, se han conectado para escucharnos. Que Dios los bendiga muchísimo. A todos los que nos visitan. Amén. Hace unos días atrás que vengo hablándoles de la iglesia como el cuerpo. Te decía recién Juan dijo, como Él fue, así sois vosotros en este mundo. Y muchas veces yo me he planteado esto, obviamente que individualmente nosotros no podemos ser como Él fue. Podemos ir creciendo en esto. Delante del Padre somos como Cristo, en este mundo vamos creciendo. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si supiéramos realmente el valor que esto tiene, creo que viviríamos de otra manera y sobre todo viviríamos en el mundo de la iglesia de otra manera y descubriríamos algo maravilloso, ese poder intrínseco que tiene la iglesia, que es el poder del Espíritu de Dios en la iglesia, formándola como el cuerpo de Cristo en este mundo. ¿Me siguen, por favor? ¿Me escuchan? Por eso esto es tan importante. Pero hace unos días atrás te decía que, bueno, sabes, siempre digo esto, la comunión no es lo mismo que estar unidos, ¿no? Comunión es participar de la misma vida, de una vida. La comunión es, por ejemplo, el bebé en el vientre de su mamá, que son dos personas diferentes, pero una misma vida, ¿no? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu. Tres personas, un solo Dios. Tres personas, tan Dios el Padre, tan Dios el Hijo, tan Dios el Espíritu Santo, pero subsisten en una misma naturaleza, la naturaleza divina. Un solo Dios en tres personas. Un solo cuerpo con muchos miembros. Un solo mismo Espíritu en todos nosotros. Es el agua del florero que está en todas las flores al mismo tiempo, pero es la misma agua. Todos nosotros ya estamos unidos a Cristo en el cielo. Nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo. Es un solo espíritu ahora. Y nuestras almas están unidas al Espíritu. Por lo tanto, la vida de Cristo fluye a través nuestro. Amén. De cada uno de nosotros. Y nuestras almas son bendecidas. Cristo está aquí conmigo, pero yo estoy con Él en el cielo también. Por eso participamos de la misma vida. Los órganos de mi cuerpo no solamente están unidos, tienen comunión porque participan de una sola sangre, ¿sí? Y de un mismo sistema nervioso. Si yo muriera hoy, ahora mi cuerpo estaría en una mesa de acero inoxidable, los órganos estarían perfectamente unidos. Pero ya no hay sistema nervioso que lo controle ni sangre. Si tú ahora me cortaras el cuello, no lo hagas, no te estoy dando una idea, pero si me cortaras el cuello, sería un escándalo aquí, ¿no? No quiero, si hay algún aprensivo no lo voy a mencionar. Sería horrible. Pero si yo muriera y tú me cortas el cuello, no sale sangre. Sale solo la poca sangre que hubiera aquí. Porque ya la sangre no tiene presión, el corazón ya no está bombeando. Es impresionante esto. Mi cuerpo no sentiría absolutamente nada. Porque el sistema nervioso ya no existe, está muerto. Pero sigo unido. En la morgue mis órganos están unidos, pero ya no hay vida. Ya no hay comunión. El fin es la muerte, la pudrición, la corrupción de mi cuerpo. ¿Sí? Pero si yo estuviera vivo, aunque estuviera en coma, mi cuerpo sigue compartiendo vida y transmitiendo vida. Y un órgano alimenta al otro y se cuidan mutuamente. Porque la sangre que bombea el corazón la necesita el pulmón para vivir. Pero la sangre oxigenada que oxigena el pulmón la necesita el corazón también. Esa es la iglesia de Cristo. Por eso nadie dentro de la iglesia tiene que tener más alto concepto del que deba tener. Si eres corazón, gloria a Dios. Pero no consideres que eres corazón barra hígado, ¿no? Corazón barra hígado barra pulmón, ¿no? Hay alguno más orgulloso que puede decir, yo soy corazón barra cerebro, ¿no? No, todos tenemos un solo cerebro, una sola cabeza, que es Cristo. Por eso, la comunión es lo que mantiene vivo todo aquello que formamos los seres humanos, que tiene vida y transmite vida. Llámese iglesia o llámese familia. Por eso necesitamos esta comunión, y la comunión es la vida.
A veces te vas a encontrar con familias preciosas, con una comunión preciosa, porque no tienen a Cristo, pero se aman. Y el amor es uno de los pilares del reino de los cielos. Y el amor hace que compartan la vida. Entonces están unidos. Esto es algo maravilloso. Ese es el problema de los cristianos. Por eso el apóstol Pablo decía, podemos tener, como se cantaba, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Viva la fe, se cantaba, viva la esperanza y el amor, ¿no? El apóstol Pablo decía, hoy existe la fe, existe la esperanza, existe el amor, pero el más grande de ellos es el amor. Por eso es tan importante esto. El amor es una emoción muy compleja, porque se compone de muchas manifestaciones sentimentales también, pero es una emoción muy compleja. Pero el amor es la base de todo. Es tan fuerte esto que la Biblia dice que Dios es amor. El amor erradica el egocentrismo. Por eso te decía, si amas no puedes ser egocéntrico, y si eres egocéntrico no vas a poder amar. Nunca. Por eso te quiero hablar otra vez acerca de todo esto del egocentrismo que te vengo hablando, porque el gran enemigo del amor, de la comunión y de la fe es el egocentrismo. El gran enemigo de la comunión entre las personas, no hablo de estar unidos, ¿vale? Porque hay equipos de fútbol que no se hablan en los vestuarios y salen al campo y están unidos en pos del partido. ¿No? Pueden estar unidos por un interés, pero eso no sirve para nada. Te estoy hablando de comunión. El gran enemigo de la comunión, de la vida, es el egocentrismo. Pero el gran enemigo de la fe también es el egocentrismo. Y yo ya te describí el egocentrismo. El egocentrismo, la palabra ego en latín significa yo. Por lo tanto, es mi identidad. Ego, yo, no necesariamente es malo. El problema es cuando el ego, el yo, crece sobre todo y se hace una construcción social, ¿sí? Que tiene que ver con mi infancia, tiene que ver con el entorno donde fui criado, tiene que ver con el lugar donde vivo y se transforma en un problema cuando el ego se desarrolla de una manera pervertida, ya sea en actitudes de menosprecio o en actitudes de orgullo o de arrogancia. Por eso Pablo decía, nadie tenga un concepto de sí mismo que no deba tener, sino piense de sí con cordura conforme a la fe que Dios le da. ¿De quién eres tú en Dios realmente? El problema es esa perversión de tú y de mi personalidad que se llama egocentrismo. El egocentrismo siempre nace como nexo entre tu identidad, tu yo y todas las cosas que te rodean o tú anhelas alcanzar. ¿Me estás siguiendo? Cosas o personas. Es ese nexo. Ten mucho cuidado, porque cuando ese nexo apunta hacia ti, se transforma en egocentrismo. Cuando el nexo apunta hacia el otro es amor. Por eso todo lo que yo deseo, como yo deseo alcanzar o satisfacerme de lo que tengo alrededor mío, eso es egocentrismo. Vuelvo a esto, yo sé que lo que estoy diciendo para los que estudian psicología y los que son psicólogos aquí suena a Freud. Vuelvo a decir lo mismo, yo no me gusta mucho, no soy muy freudiano, pero esta es una realidad. Cuando mi anhelo, mi deseo es satisfacerme con todo lo que me rodea, se transforma en una actitud egocéntrica. Por lo tanto, yo no aceptaría entonces las razones de otro, no aceptaría las explicaciones de otro, todo tiene que ver conmigo. Mi opinión está por encima hasta de la verdad. Nos transformamos tan necios. La Biblia habla de esto. Dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Pablo decía, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El egocentrismo es muy disimulado. El egocentrismo nace con nosotros. En la primera etapa de la infancia, los niños son egocéntricos. No saben compartir sus juguetes.
Ellos hasta 3 añitos juegan solos, es mío. El segundo paso es jugar en paralelo. Juego yo contigo, tú con tus juguetes y yo con los míos. Tercer paso de madurez, sobre los 5 añitos, 4 o 5 añitos, el niño empieza, te lo presto, ¿me lo prestas? Saben que hay niños que nunca superan esto. Yo el domingo pasado dije, tengan mucho cuidado cuando en nuestra familia un niño quiere ser el centro de atención, con una rabieta, o haciendo chistes, o haciendo ruido, porque en realidad está siendo egocéntrico. Y le estamos alimentando el egocentrismo. ¿Sí? Cuando va y le quita los juguetes a otros y ya tiene 6, 7 añitos, ahí hay algo que hay que ver. Porque el egocentrismo está tan disimulado, todos deseamos pelear contra el egoísmo, contra el odio, contra el rencor, contra las heridas de la vida, pero el primer escalón de esta escalera que nos lleva a la muerte es el egocentrismo. Es la primera parte. Es lo que Satanás hizo con Eva. Vosotros podéis ser como Dios. Piensa en vosotros. ¿Sí? Pero Dios no quiere. Por eso, en Filipenses capítulo 2, Pablo hablaba de esto, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Porfa. ¿Hacia dónde está el vector, entonces, del nexo que les hablaba recién? Hacia afuera. ¿Me siguen? Todo lo que me rodea. En este caso estamos hablando de personas. Si el vector va hacia mí, yo soy superior a ti. Si el vector va hacia allí, es porque yo te tengo que servir a ti. ¿Qué dice Pablo? Inviertan este vector. No sean egocéntricos. La vida no es para vosotros, sino para compartirla. Para darla. Haya en vosotros este sentir, no dice las obras, pero por lo menos siéntelo. Ya Dios te va a ayudar a hacerlo. No mirando cada uno por lo suyo propio. El vector no va hacia mí, va hacia el otro. ¿Lo ves? Amén. Es que si yo no me cuido a mí, no miro por mí. Haya pues en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, Él era Dios. Es Dios y será siempre Dios. En la tierra, Él era Dios, pero nunca hizo uso de su divinidad. No es que cuando Jesús nació, dejó de ser Dios hasta que resucitó, ¿no? No. En Él habitaron las dos naturalezas, la humana y la divina, pero nunca, jamás hizo uso de la naturaleza divina. De hecho, una de las grandes tentaciones de Satanás fue hacerle actuar como Dios cuando Él no quería actuar como Dios. Convierte las piedras en pan para ti. En el cielo los ángeles te sirven, así que salta el pináculo del templo y los ángeles vendrán a cuidarte. Tú eres Dios, caramba. Hazlo. Dice la Biblia, Jesús nunca hizo uso de eso, sino que se comportó como un humano para sufrir todas las tentaciones, los dolores, las tristezas de los humanos, sin pecar, morir por ellos como un humano, resucitar como humano y volver a la diestra del Padre representando en Él a toda la humanidad en el Padre. Por eso, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desvistió de sí mismo, se desvistió del yo. En la vida de Jesús, si ustedes se fijan, el yo fue cambiado por el Padre en mí. Totalmente exento de egocentrismo. Jesús nunca dijo porque yo, sino es el Padre en mí. Las obras que yo hago las hace el Padre. No hablo yo, sino el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Jesús nunca dijo, yo el Padre ya está mayor. ¿No? Hay cosas que el Padre no es injusto porque es que el Padre lo controla todo, lo domina todo. Por eso, no quiero leerte mucho más esto. En el Nuevo Testamento se habla muchísimo de todo esto. También en Romanos 12:3 decía Pablo para que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense en sí mismo con cordura. En el 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El egocéntrico no puede hacer esto. El egocéntrico siempre va a hacer prevalecer su opinión sobre el otro. Amén. Después del COVID cambió todo tanto, le decía el otro día a los hombres.
Pero aún antes ya venía cambiando cada generación 10 años más, una década más, ¿no? Antes, cuando yo era chico, hace muchísimos años, era en blanco y negro. Yo recuerdo con mi madre hablábamos y ella me decía, es que vosotros los jóvenes, ¿no? Pero era como solo una generación. Empezó a pasar el tiempo, mis hijas nacieron en los 90 y yo empecé a darme cuenta que ya parecía que eran 2 generaciones las que habían pasado. Me costaba más. Hoy la distancia es impresionante. Aunque seas una persona joven con tu niño preadolescente, te vas a dar cuenta que está avanzando más que la propia tecnología. Es impresionante. Llega un punto en el cual tú no puedes controlar esto. Por eso, este consejo es tan bueno. No sean sabios en vuestra propia opinión. No porque lo que yo veo, lo que tú ves, lo que yo veo, no necesariamente será la realidad. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Lo mismo que decía Pablo. Pero mira lo que dice, teme a Jehová y apártate del mal. Por eso te dije, todo esto comienza en el Edén. Satanás le dice a Eva, piensa en vosotros, Eva. Dios no quiere que sean como Él. Dios es egoísta, Dios lo quiere controlar todo, no suelta la manija. No suelta la manija. ¿Sabes las veces de gente que ha pasado por aquí? No, porque el pastor quiere tener el control de todo. No, lo tiene Dios. Pero quieres, no pasa nada. Te doy el púlpito, te doy todo lo que hago, pero también te doy todos los problemas. Y todos los ataques de Satanás. Y todas las lágrimas antes de venir a predicar aquí. Como el diablo me ataca para que venga perturbado. Te los doy. No, lo que tú ves es solo pensar que esto te da fama. Mira, hermano, yo no estoy aquí para ganar dinero. Ni estoy aquí para ser famoso. De hecho, dejé muchas cosas, no lo digo con crítica, pero dejé muchísimas cosas de carreras para servir a Cristo. No estoy aquí para vanagloriarme, no estoy aquí para ser famoso, ni estoy aquí para sentirme alguien. El ser alguien me lo ha dado Dios a mí. Por eso hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Todo comienza en el Edén. La envidia es una de las manifestaciones de un ego roto. De un ego aplastado, de un yo que necesita salir, de un yo que ha escuchado las mentiras del diablo, ya sea por el entorno social, por la familia. En este caso fue Satanás directamente el que vino. Podría ser como Dios, pero Dios no te deja ser como Él. Podría ser como todos los padres de los compañeritos de tu hijo, pero no lo eres porque no pudiste estudiar, porque no vales, porque no sirves, porque no tienes, porque eres extranjero. Por eso Satanás lo intentó en el desierto, pero Jesús nunca pensó en sí mismo, sino en la voluntad del Padre. Por eso nunca cayó en nada que el diablo le iba a proponer. Jesús nunca cayó en nada que Satanás... ¿Sabe? Viene Satanás y le dice a través de Pilato, ¿no te vas a defender? Jesús dijo, no. Él no pensaba en sí mismo. Nunca cayó ante una provocación de Satanás. Si tú te fijas, la vida de Jesús no se basó en reacciones, sino en acciones concretas apuntando a la vida. Empieza a pensar cuántas veces tú reaccionas a los ataques del diablo y cuántas veces actúas conforme al propósito de Dios. Y te vas a dar cuenta que son mayores las reacciones, ya sean emocionales en silencio, porque mi corazón reacciona con tristeza, con enfado, con esto, con un pensamiento. La reacción suele tener que ver con nuestros deseos de justicia, con nuestra imprudencia. Yo el otro día le decía a alguien, no me preocupa ser temeroso, porque al fin y al cabo el temor me va a llevar a la prudencia y a la sabiduría. Pero tengo que tener mucho cuidado con los deseos de justicia y de desenvainar la espada muy rápido, porque eso sí me puede llevar a la imprudencia y a la locura. Pero ese es otro tema de predicación. Satanás lo intentó en el desierto, pero no pudo porque Jesús no pensaba en sí. ¿Sabes? Satanás le dijo, salta del pináculo del templo, demuestra que eres Dios, caramba. La gente te va a seguir, no hace falta ir a la cruz. No hace falta tener que morir, resucitar para volver al Padre. Lo puedes demostrar saltando del pináculo del templo. Una vez un amigo me dijo, ¿sabes? Se nota que Jesús era hombre, porque esto se lo dice una mujer y te dice la mujer, tú estás flipado, ¿cómo voy a tirar yo del pináculo del templo? Pero le dice un hombre, ¿a que no eres capaz de tirarte del pináculo? No, no. Los hombres somos así, ¿no?
Los hombres somos así. ¿Sí? Abuelito, quiero una piscina. Y ahí va. Bueno. ¿Sabes que cometemos muchos errores en la vida por pensar en nosotros? ¿Me estás escuchando? Querer demostrar nuestra valía. Y nos terminamos partiendo la cabeza debajo del pináculo de los templos. Seguimos saltando de cabeza para demostrar que valemos. Y nos sale mal y fracasamos y traemos mucho dolor y dejamos los sesos desparramados allí. Porque vivimos saltando, ya sea en orgullo, ya sea en desesperación para salvarme o por complejos del hombre roto. Quiero demostrarle a mi padre. Un pastor, amigo mío, que os lo recomiendo escuchar, es de Brasil. Si entendés portugués, es muy fácil a él porque vive en Sao Paulo. Fala bastante fácil de entender. Se llama René Kivitz. No es un amigo, pero es conocido. Por supuesto no es amigo, pero él me bendijo un día. Él es psicólogo. Y hablando con él me dijo, ¿te das cuenta que te has pasado la vida tratando de demostrarle a tu padre que eres un verdadero hombre? Y me dijo, tu padre se murió cuando tenías 12 años y tú sigues demostrándole al padre que llevas aquí que vales. Y siempre estás tratando de demostrar que vales, Daniel. Me hizo mucho bien, te lo vuelvo a decir. Seguimos saltando de pináculos por hacerle caso al diablo, porque ve ahí nos pincha el ego del hombre roto, el ego de la mujer rota. Demuéstralo. Y nos metemos en cada berenjenal y nos partimos la cabeza saltando de pináculos que Dios no nos mandó. Por eso necesitamos tener nuestra raíz, la raíz de este árbol que es tu vida, en Cristo. Tú ya estás en Cristo. Ya estás allí. Sé consciente de ello. Aliméntate de esa raíz, no de lo que pasa aquí abajo. Esa raíz está en lo eterno. No alimentes tu alma de lo temporal. Los problemas pasarán. La noche se acaba, tarde o temprano. Todo túnel termina. A todo invierno le sigue una primavera. Toda noche tiene un amanecer. Por eso, pero la raíz ya está en Cristo, eterno, resucitado. En esa comunión con el Padre. Cristo y el Padre son uno. El Padre en mí. Padre, como tú estás en mí y yo en ti, así ellos estén unidos en comunión. Colosenses capítulo 2, versículo 6, decía el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y mira lo que dice. Arraigados, o sea, con las raíces, lo que te estoy hablando. Y sobreedificado, olvídate de la palabra sobreedificado. Esto parece que le han echado más cemento de lo normal a la mezcla de grava y, ¿no? Venga, que es una medida de cemento, macha dos, ¿no? Sobreedificado. No. Literalmente, edificado sobre. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Levanten el muro sobre el cimiento, sobre unas buenas zapatas, con un buen estudio del suelo. Levanten el muro sobre el cimiento. Una buena proporción para un buen hormigón armado con buen hierro, para que soporte el peso. Este texto dice eso, edifíquense sobre Cristo. Edifiquen vuestra vida en Cristo. Echen raíces en Cristo. Y confirmados en la fe. Gloria a Dios por los problemas, porque te confirman en la fe. Te pataleas, lloras, sufres, al final vuelves a Él y Dios te dice, bien, te abro la siguiente puerta del laberinto. Y creciste. Te dio el mapa hasta aquí y te desesperas, te enfadas con Dios, luego te arrodillas y dices, Señor, perdóname, tú eres eterno, confío en ti. Y Dios te da la otra parte del mapa. Y sigues caminando. Y te confirma en la fe. Así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Mira lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe, aunque sea evangélico. Ojo con el evangélico egocentrista que ha dado lugar al orgullo, a la arrogancia evangélica religiosa, que se la saben todas. Y encima van y te dicen, es que Dios me habló. Entonces, bueno, si Dios te habló, ¿qué le vamos a decir? Ya está. Ah, es que Dios me habló. Bueno, pues.
Mirad que nadie os engañe con filosofía y huecas sutiles. Está hablando de los gnósticos, obviamente, esta carta, pero hoy se puede aplicar a cualquier otro. Según las tradiciones de los hombres. Es que en mi iglesia lo hacíamos. Te felicito. Genial. Si yo te explicara cómo lo hacían en la iglesia de la Edad Media, o cómo lo hacían en la iglesia del siglo III, o cómo lo va a hacer la iglesia dentro de 30, 40 años si Cristo no viene. Según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Echen raíces en Cristo y que nadie los engañe. Eso decía Pablo. No se dejen engañar. Satanás sigue despertando egocentrismo. Sabe que con Adán le dio resultado. Lo tiene tan claro el bicho que lo intentó con Jesús. O sea, ¿cómo no lo va a intentar contigo? Mírate un poquito a ti mismo. Mira esto, mira aquello, puedes hacerlo. No, pero estás muy cansado. El problema es la iglesia. Descansa un poco. ¿Sabes las veces que me lo ha dicho a mí? Si no fueras pastor no tendrías tantos problemas. Mírate un poquito, Daniel. Mírate a ti mismo. Vosotros estáis completos en Cristo, decía Pablo. Es la cabeza de todo principado, potestad, para no leerte todo. Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Espiritualmente estábamos muertos. La vida espiritual que hoy tenemos no es nuestra, es la vida de Cristo en nosotros. Perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola, y bueno, sigue ahí hablando de toda la obra redentora. Pero versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles. Bueno, versículo 19, y mira lo que dice, y no haciéndose de la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cada uno está unido a la cabeza. El sistema nervioso central, que a través de la médula ósea, de la médula, controla todo el cuerpo. Vosotros estáis unidos a la cabeza por los nervios y entre vosotros por todo lo que Dios ha puesto para que haya relación entre vosotros como nexo de unidad entre vosotros, que le llamamos vínculos. Vínculos. Identificados por Pablo, según el ejemplo que da del cuerpo humano, con articulaciones, coyunturas. Eso nosotros le llamamos en las relaciones humanas vínculos. Vínculos afectivos. Vínculos que tienen que ver con apegos. Vínculos profundos y vínculos sobre todas las cosas espirituales. El mismo sistema nervioso que desde la columna, a través de esto que tenemos aquí atrás, le llaman la cola de caballo, ¿no? Y salen todos los nervios a mis piernas. Hace que el mismo nervio que pasa por mis glúteos, va por mis piernas, se divide en dos aquí atrás, pasa por mis pantorrillas y llega hasta la planta de los pies. Se llama el nervio ciático. Conecta un montón de músculos ahí. ¿Sí? Los fisios saben, ¿no? Tocan ahí. A veces solamente la contractura de un músculo lo que hace doler el nervio ciático. Pero los que tienen hernias discales que ha pillado el nervio ciático saben de lo que estoy hablando. Ahora a algunos ya le empezó a doler, ¿no? Fue mencionarlo. Pues Pablo dice, en virtud de todo el cuerpo nutriéndose, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vivís? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no guste. Bueno, por eso te decía, Cristo es la cabeza, es el cerebro. El cerebro es el centro del procesamiento superior. Te lo repito. El cerebro, sí, biológicamente, es el centro del procesamiento superior. Aquí está el disco duro, ¿vale? Aquí está el ordenador, que controla pensamientos, memoria, lenguaje, emociones y todas las acciones voluntarias. ¿Sí? Vas a ver que hay personas que tienen algún problema cerebral por un accidente y les cuesta hablar. O han tenido un infarto cerebral y parte del cerebro se dañó. El cerebro es el centro, el cuerpo, al fin y al cabo, es lo que el cerebro dicta. Si yo levanto este brazo, es porque el cerebro me lo está dictando. Ahora estoy hablando, estoy pensando palabras que se llaman códigos lingüísticos, porque las pienso en español y las estoy soltando en español y tú las estás decodificando en tu cerebro y las estás entendiendo.
Todo esto lo hace el cerebro, hace que entienda lo que yo digo y que yo diga lo que quiero decir. El cerebro, al fin y al cabo, el cuerpo hará y será todo lo que el cerebro dicte. Si el cuerpo hace lo que el cerebro no dicta, aquí hay un problema gravísimo. Esa persona no puede estar sola en la calle, porque se va a matar, porque va a cruzar la calle cuando no debe, porque se caerá con convulsiones, porque se le parará un órgano. Necesita que alguien le acompañe. Durante mucho tiempo, Lili, por un problema que tuvo en la niñez, tenía que ser medicada, y ella cada tanto se caía en la calle con convulsiones. En realidad, para mí, éramos recién casados, era muy difícil viajar o dejarla sola, porque a veces me llamaban corriendo y me decían los vecinos, tu esposa está con convulsiones allá en la calle. Yo salía y la jovencita Liliana tenía 24 años, estaba tirada en la acera con la bolsa de compra con convulsiones. Porque el cerebro se quedaba bloqueado y su cuerpo empezaba a convulsionar. Esto era horrible. Pero cuando todo funciona bien a través del cerebro, el cuerpo hace lo que el cerebro dicta. El problema está cuando hay una descoordinación en todo esto. ¿Sabes? El cuerpo es lo que el cerebro dicta, pues cada órgano está conectado por medio de la médula espinal, te decía, y así controla el cuerpo. Cada órgano recibe la vida y la dirección del cerebro, pero comparten esta vida entre sí y la transmiten y se ayudan cada uno en su función propia. Esto es más que unidad, esto es comunión. Por eso te decía recién, si estás muerto, los órganos están unidos, pero ya no se transmite todo esto. Por otro lado, un órgano puede tener la vida que le da el cuerpo, pero estar separado del cerebro. ¿Me estás siguiendo? Si yo tuviera un accidente y se me parte la columna aquí, mis piernas quedan colgando. Lo maravilloso, y eso es lo que tiene que hacer siempre la iglesia, aunque mis piernas ya no están conectadas al cerebro, el cuerpo le sigue dando vida y las mantiene vivas, porque la sangre sigue fluyendo. El corazón sigue bombeando a unos órganos que no están con el cerebro. Si yo lo llevara a la iglesia, diría, es el amor de Dios dentro del cuerpo, de mantener vivo a aquel que no está vivo, pero lo seguimos amando. Pero al mismo tiempo yo tengo que entender que en el momento en que yo me separé de la cabeza, soy un problema para el cuerpo. Es un peso que hay que llevar y puedo causar un problema tremendo. Si mi brazo no estuviera unido al cerebro, colgaría así. No tendría tacto. Y probablemente en algún lugar doy vuelta así, plom, y lastimo a alguien. Rompo algo, porque el brazo va como loco. Por eso necesito que mi brazo esté unido al cerebro también. ¿Qué dice el texto? Asidos de la cabeza, que es Cristo. Tengan mucho cuidado, decía Pablo, de vivir, que nadie os engañe, decía que con interpretaciones que no son las correctas, que hacen cosas pero no están asidos de Cristo, decía. Por eso la comunión con Cristo nos lleva a dos partes, te decía. En primer lugar, a la fe. Cuando tú tienes comunión con Cristo, la fe es fruto de ese espíritu. Porque la comunión con Cristo te revela el amor de Dios. El amor de Dios. Por lo tanto, te va a llevar a la fe. Dios me ama. Romanos 8. Me revela que soy hijo de Dios y soy hijo heredero y coheredero. Y que no sucederá nada que no colabore para mi bien si soy llamado conforme al propósito eterno de Dios. Que todo lo que suceda a los que aman a Dios colabora para bien. Que ni lo alto ni lo bajo me separará del amor de Dios. La comunión con Cristo produce un cambio, una transformación buena en la personalidad. Me quita el egocentrismo para reemplazarlo por esta fe maravillosa que produce seguridad en mí. Ya no es egocentrismo para sentirme seguro. Estoy seguro sin egocentrismo. ¿Lo entiendes a esto? Me siento seguro sin estar pensando todo el día en mí. Porque el Espíritu Santo me revela que Dios piensa en mí. Y lo segundo que hace es despertar ese amor que Cristo tiene por la gente para que ames a los demás. Y esto nos lleva a la comunión. La comunión con Cristo como tal, no te hablo de orar para que Dios me ayude, sino la comunión demanda algo, renunciar al egocentrismo. Si tú lees Romanos capítulo 8 e intentas reemplazar la palabra carne por todo lo que tiene que ver con el egocentrismo,
Yo te lo leería de esta manera. Mira, Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne, o sea, los que son egocéntricos, piensan en las cosas de la carne, o sea, piensan en sí mismos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, o sea, guiarse de manera egocéntrica, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos egocéntricos, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. El egocéntrico no puede hacer la voluntad de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque son sabios en su propia opinión. Es que yo lo veo así. Sabios en su propia opinión. Y la pregunta es, del egocéntrico, ¿es que mi opinión no vale? ¿Sabéis las veces que me dijeron esto? ¿Es que mi opinión no vale? Te soy sincero, tu opinión no vale por encima de la verdad. Ten mucho cuidado con esto. Te sale un grano aquí, un bulto. Yo fui porque me salió un bulto en una parte del cuerpo que me asusté muchísimo. Picaba, molestaba, tenía una forma rara y comencé a comerme la cabeza. Verás tú que tengo un cáncer. Es un tumor en la piel. Tenía todas las características. Bueno, doctor Google me dijo que era cáncer. Fui al médico, el médico me revisó. Me acuerdo cuando se quitaba así los guantes el médico, después de haberme revisado riéndose, y me dijo, no, es un grano. Es un grano. ¿Cuál era mi opinión? Cáncer. ¿Cuál era la verdad? Es un grano. No, pero es que mi opinión no vale. Bueno, ¿quieres comerte la cabeza? Sigue por ahí. Tu opinión no vale ahora, porque tu opinión está totalmente equivocada, fuera de la verdad. Todas las opiniones son respetables, con toda mi sinceridad. No, las personas, todas las personas son respetables, no todas las opiniones. Yo puedo respetar a Adolf Hitler como persona, pero no la opinión de matar a la humanidad. Cuando mi opinión está por encima de la verdad, fuera de la verdad, no vale. No vale. Pero somos sabios en nuestra propia opinión. Egocéntricos. Que nos destruimos. No, yo soy como mi padre y mi abuelo, tenemos una frente buena, voy a saltar el pináculo, que si no vienen los ángeles no pasa nada. Te vas a matar. No es la voluntad de Dios. Sigue opinando que Dios no te ama. Que todas las cosas que suceden en tu vida es porque eres una desgraciada, un desgraciado que Dios no ama. Que te tiene como el último eslabón, como el caballo del malo, que siempre es lento y lo pillan los otros, ¿no? Siempre llegas tarde. Esa es tu opinión, tal vez. Tal vez tu opinión es exageradamente orgullosa. Soy el mejor, a mí nadie me dice nada. No importa cuál sea tu opinión. Tengamos mucho cuidado con esto. ¿Cuál es la verdad aquí? La verdad es que soy hijo de Dios. Dios me ama. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Aquel que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no me dará con él todas las cosas? Por eso, te lo digo bien claro, mi hermano. Satanás le hizo opinar a Adán y Eva. ¿Cuál era la opinión? ¿Dios no es justo? ¿Puedo ser como Dios? Opinión ahora de Adán y Eva. ¿Podemos ser como Dios? Pero no podemos ser como Dios porque Dios no nos deja. Opinión de Adán y Eva. Dios no es justo, Dios no es bueno, Dios. ¿Cuál era la verdad? Nada de esto era verdad. Mi opinión, hermano, no produce fe. Mi análisis no produce fe. Lo que produce fe es la palabra de Dios revelada. Te lo vuelvo a decir, mi opinión no produce fe. Que yo opino que te vas a sanar. Ahora, qué diferente es cuando diga, Dios me habló. Según la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sabes qué? Anoche orando por ti, Dios me dijo, ve y dile que no tenga miedo, por su llaga será sanada. Tendrá fe. Ahora yo te digo, no, yo opino, mi opinión no produce fe. Tu opinión tampoco. Aquí está el problema de muchos egocéntricos, que opinan libremente y luego dicen, me lo dijo Dios. Allá ellos el día que estén delante de Cristo. No usarás el nombre de nuestro Dios en vano. Mi opinión no produce fe. Mi análisis de la vida no produce fe. Lo que produce fe es la palabra de Dios revelada en las Escrituras, pero también aplicada a cada paso de la vida.
También lo que Dios me dice a cada paso de la vida, pero tiene que ser confirmada por la iglesia. ¿Sí? Dios habló a Pablo y Bernabé para ser misioneros en todo el mundo. Cuando estaban los 5 pastores orando y ayunando, y Dios le dijo a los 5, apartadme a estos para la obra. Dios te va a hablar, pero nunca tengas miedo en exponerlo a la iglesia. Tus líderes, tus ancianos, quienes sean, oren por esta palabra, porque no vaya a ser que sea mi propia opinión, sino que venga de Dios. El egocentrismo, la comunión y la fe, te lo digo muy rápido. ¿Sabes? Al final del libro de Habacuc, como lo habéis visto en las gavillas, se muestra la importancia de desechar el egocentrismo en tanto a la fe. ¿Quieres tener fe? No puedes tener egocentrismo. Porque hace un tiempo atrás Dios a mí me habló tan fuerte con esto. Dios me dijo, no te quejes, Daniel. Porque cada vez que te quejas estás atribuyendo una característica mía que no tengo. Me estás atribuyendo una identidad. Y soy yo quien te da la identidad a ti, no eres tú quien me pone la identidad a mí. Cada vez que tú dices, es que no entiendo por qué Dios lo hace con otro y no conmigo, ¿sabes lo que está diciendo? Que Dios no es justo. Cada vez que estás diciendo, es que yo creí, esperé, pero mira, el Señor no vino, ¿sabes lo que está diciendo? Dios no es fiel. Es que mira que el otro cómo le van las cosas y mira a mí que mal me salió todo. ¿Sabes lo que está diciendo? Dios no me ama. En otras palabras, estamos diciendo Dios no ama, Dios no es fiel, Dios no es justo. ¿Quién soy yo para decir quién es Dios? ¿Quién soy yo para atribuirle características a Dios? Esa fue la primera mentira. Satanás va y le dice a Eva, Dios no quiere que sean como Él, Dios no es justo. Dios es egoísta. Dios lo hace todo solo y no quiere que ustedes participen. Fue algo horrible. Sin embargo, cuando yo cambio la cosa, dejo de mirarme a mí, dejo de mirarme el tiempo que pasó, los sufrimientos que tengo y comienzo a adorar a Dios y mirarlo a Él, me doy cuenta que todo cambia. Que la Biblia dice que el Espíritu Santo me revela que soy hijo de Dios y soy hijo heredero. Que todo lo que sucede me ayuda para bien, que ni lo alto ni lo bajo me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿No entiendes a esto? Por eso, el profeta Habacuc, condicionado por la actitud y la injusticia en Judá, cuestionó el aparente silencio de Dios. Se empezó a preguntar por qué Dios no habla. Aquí estoy esperando y tú no hablas. Dios respondió a Habacuc y le dijo, te voy a responder. Vale, yo voy a castigar a Judá y lo voy a castigar con Babilonia. Y ahora viene Habacuc y dice, pero Señor, espero el remedio que es la enfermedad. Porque no es que solucionas un problema, nos traes un problema más grande todavía. ¿Nunca te ha pasado eso? Que parece que lo que soluciona el problema termina siendo un problema mayor. Y Habacuc luchó con el hecho de que Dios utilizara una nación mucho más despiadada y más salvaje para castigar los pecados de su pueblo. Pero ¿saben qué? Esa fue la opinión de Habacuc, no fue el plan eterno. Habacuc no estaba mirando el plan que Dios tenía. Habacuc no estaba mirando en la eternidad. ¿Me siguen? Habacuc estaba mirando el problema. Pero sobre todo estaba mirándose él como uno de los actores principales del problema. Yo estoy aquí, yo he servido a Dios, yo soy justo, yo busco a Dios. Estos otros pasan de todo y yo estoy sufriendo los pecados de ellos. Y ahora viene Dios y dice que la solución de estos va a ser Babilonia, que encima me va a destruir a mí también. Entonces el pobre Habacuc se queda hecho polvo. Y entonces Habacuc toma una decisión, no mirarse a sí mismo, ni condicionar su opinión o condición por él mismo. No fue egocéntrico. Al principio lo fue diciendo, ustedes lean el libro de Habacuc, ven toda la queja de él, pero decide salir de él y mirar a Dios y mirar como Dios. Y ¿saben qué? Para nosotros esto es mucho más fácil hoy. Porque Habacuc no estaba unido a Cristo, ni Cristo estaba en él como lo tienes tú hoy. Habacuc no tenía su alma en el cielo y el Espíritu de Dios no estaba en él como lo tienes tú hoy. Pero aún así Habacuc toma una decisión de fe y así hoy tú puedes hacerlo asido de Cristo, de la cabeza, del cerebro. Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en esta situación por fe. No dijo eso. Yo me alegraré en Dios. Yo buscaré estar en Él, en el ambiente de Él, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Yo le decía a Lili hoy, necesito esta fe de saber que estoy caminando entre precipicios, que no entiendo por qué Dios me permite caminar entre precipicios con situaciones donde siempre estamos todos pendientes de un hilo. Qué fácil sería caminar por un prado verde, pero Dios me metió en una montaña llena de precipicios y de piedra. ¿Y qué dice el texto aquí? Sin embargo, cuando yo tengo comunión con Él, dejo de ser egocéntrico. La fe me transforma en una cabra de las montañas. Literalmente dice eso. Yo no sé si yo me crié en montañas. Conozco a las cabras de las montañas, libis. Los conozco bien estos bichos. Es increíble que se sigan alimentando donde se alimentan. Es increíble que con la pata levantan una piedra porque saben que allá abajo hay un trozo de hierba. Es increíble que chupen las piedras para sentirse fuertes. Las cabras chupan las piedras porque buscan el salitre, porque necesitan los minerales de la piedra para estar fuertes. Ahora míralas saltando entre los precipicios. Hacen cosas que son impresionantes. ¿Qué musculatura tiene una cabra? Mira las patas, no tienen músculo, tienen solo tendones. Son como un canario. Mira las patas de la cabra. Vete a la sierra, busca donde están las cabras, intenta pillar una, aunque sea chiquitita, recién nacida. Hará cosas increíbles. Y tú dices, en un terreno tan agreste, tan duro, este bicho demuestra que está lleno de vida. Habacuc dice, no sé en qué va a terminar todo esto, pero sé que cuando esto termine voy a ser una cabra en las montañas. Porque no voy a pensar en mí ahora. Voy a gozarme en la comunión con Él. Otra vez, asidos de la cabeza, ¿en virtud de quién? Asidos de la cabeza, todos vamos creciendo. Cada órgano está vivo. Todos crecemos. Por eso lo más importante es tener comunión con Cristo. Y luego, mírate como Cristo te ve. Amén. ¿Sabes? Nosotros ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Antes de la última parte de esta predicación, quiero simplemente decirte esto. Le pido a Dios que te ayude a ver por el Espíritu que tu alma no está aquí en la tierra. Tu alma ya está unida con Cristo en el cielo. Tú tomas una decisión. O miras lo que te rodea o vuelve los ojos en una comunión profunda. Señor, quiero estar contigo. Decía Habacuc, aunque no salga nada, aunque los frutales no den fruto, aunque se nos mueran las ovejas, aunque se nos muera todo, mi gozo está en Él. Viene el apóstol Pablo y dice, mas el fruto del Espíritu en vosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Tenemos que orar, iglesia, en una comunión profunda y darnos cuenta que el gran enemigo de esto soy yo mismo. Cuando yo pienso en mí, en la afrenta, en el dolor, en la injusticia, en cuánto tiempo pasa y no cambia. Cuando tienes un ser querido que amas tanto y ves que no cambia, no cambia, no cambia. Cada día que pasa tal vez es un día más que se está amontonando para un testimonio más grande que va a glorificar a Dios. Está amontonando testimonio. ¿Quién sabe? Tal vez se está amontonando testimonio. Mi padre, mi madre, mi marido, mi mujer, mis hijos oraban tanto por mí, tanto por mí, tanto por mí. Te contaría tantos testimonios de esto, pero no tengo tiempo ahora. Yo hoy le decía a Lili, necesito como Habacuc estar en una comunión profunda con Él. ¿Sabes? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la antigüedad, la verdad era algo solo filosófico, era un concepto abstracto que debía descubrirse. Siempre era algo abstracto. Pero viene Jesús y dice, yo soy la verdad. Como diciendo, no se trata de una idea, de un concepto, sino de una persona. Esa persona soy yo. Yo soy la verdad. La verdad no tienen que andar buscándola para descubrirla, dijo Jesús. No es una cuestión de filosofía griega ni de rabinos judíos. La verdad está aquí. Es una persona y soy yo. Y tú te quedarías en shock. Y si eres una persona que piensa mucho, ahora mismo estarías en shock diciendo,
¿cómo es posible? Espérate, ¿qué es la verdad? Por eso Jesús demostró ser la verdad, porque al principio se manifestaba en sus palabras. Se manifestaba sobre la revelación del cielo, sobre la razón concreta por la que había venido la ley. La ley no se entiende sin Jesús de Nazaret. Jesús aclara y dice, por esta razón vino la ley. Jesús vino a mostrar al Padre tal como Él era, a traer revelación, o sea, quitar un manto, a traer la verdad sobre quién era el Dios de Israel. Por sus enseñanzas sobre la vida con Dios y mostrar el camino correcto de la vida, Él demostraba que todo lo que Él hacía canalizaba hacia la verdad. Porque además Jesús en sí como persona era la manifestación fidedigna del Padre. Por eso Él era la verdad. En Él se hizo persona la verdad. Era la revelación como humano de la voluntad del Padre para todos los seres humanos. Bueno, pero está mal ser sacerdote, ser escriba, ser fariseo. Eso es relativo, podría decir Jesús. Depende de tu corazón. Da igual lo que seas. Pero la verdad como humano en relación al Padre soy yo. Soy yo. Yo vengo a mostrar al Padre. Yo vengo a mostrar el propósito del Padre desde el principio hasta el final. ¿Me escuchas? Todo esto es maravilloso en tanto Jesús histórico como la verdad. Sin embargo, sería al resucitar y al enviar el Espíritu Santo donde se revelaría esta gran realidad de yo soy la verdad. Pues los humanos podríamos tener comunión con Él, estar en Él, ser guiados por Él. No te olvides que Él dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda verdad. Él aclarará todas las cosas. Por eso, tener conocimiento por revelación sobre los propósitos eternos de Dios. ¿Cuál es tu propósito en todo esto, Padre? Guíame conforme a tu propósito. Por eso te dije, mi opinión vale, pero nunca vale por encima de la verdad. Mi opinión era mi carrera de arquitectura, mis trabajos, mis cosas, mi mundo que yo vivía, el dinerito, y lo tenía claro y le decía a mi madre, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Esa era mi opinión, pero había una verdad por encima de todo esto y es lo que hoy estoy viviendo. Todo aquello pasó. Mi opinión no tenía valor sobre el propósito eterno de Dios, que era la verdad absoluta para mí. Y Él nos guía a toda verdad. Por eso cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, tú no necesitas comerte la cabeza, sino que el Espíritu Santo te guía. Como una persona ciega lo guía la mano para cruzar la calle. La verdad es la luz verde, no la luz roja. ¿Y cómo este ciego puede cruzar? Porque hay un lazarillo que lo lleva. Oh Dios, quiero que tu Espíritu Santo me guíe. Ahora, si yo le digo, no, déjame que yo sé hacerlo solo, soy ciego. Jesús le dijo a un grupo de hombres, soy ciego guiando ciegos, pero yo soy la verdad. Tantos cuesta esto. El egocentrismo. No se trataba de doctrinas ni de filosofía, sino de la vida. Pues en la vida de una persona que era Cristo estaba encerrada la verdad, no solo en sus palabras, pues Él como humano estaba cumpliendo el propósito del Padre. Jesús estaba haciendo el verdadero pámpano en la vid, que era el deseo de Dios para todos los humanos. Los que puedan vivir eso, pueden vivir en el propósito de vida y pueden conocer el propósito del Padre para todo lo que enfrenten y vivan. Por eso estar en comunión con Cristo es estar en la verdad, en el ambiente y la condición de la verdad. Pero el gran enemigo de todo esto es el egocentrismo. Siempre vendrá la mentira de Satanás. No, pero piensa un poquito en ti. Mira qué injusto es lo que te están haciendo. Te están engañando. Mira cómo te están... No, piensa un poco en ti. No, pero lo que te dijo te lo hace para manipularte. Y empieza a pensar, si es verdad me duele. ¿Y a quién le duele? A mi ego. Me siento tonto, es verdad. Me siento manipulado, siento que me están sacando el dinero, es verdad. Pero si yo me despojo de esto, lo dejo pasar. Se lo lleva el agua de la vida. Y Cristo sigue siendo Cristo para mí. Si te das cuenta cuántas cosas que nos duelen a nosotros, no duelen porque Dios no las sepa o porque Dios no sea justo, sino que nos duele porque nos duele nuestro ego. Y que en sí tampoco afectaría mucho. Por eso tengamos mucho cuidado con todo esto. El gran enemigo de esta comunión profunda con Cristo, de esta vida con Cristo, es el egocentrismo.
Por eso Pablo decía, tengan mucho cuidado con aquellos que hablan mucho, pero no están nacidos de la cabeza. No tienen comunión con Cristo, porque cuando yo tengo esta comunión con Cristo, puedo tener comunión con los demás. Por eso busquemos en lo profundo, íntimo, la comunión con Cristo que nos lleve a la comunión y amor entre nosotros. Y a la fe de ver como Él ve las cosas. Aunque ya no florezcan los frutales, aunque el ganado ya no críe más, nos alegramos en la comunión y experimentamos eso de tener pies de cierva en medio de las piedras. Señor, quiero seguir saltando en medio de estas rocas horribles donde me has permitido vivir. Pero el problema no son las rocas, ni pobre de mí que estoy aquí, sino que hace tiempo que perdí la comunión con Cristo. Por eso, iglesia, recuerda esto: el egocentrismo es uno de nuestros enemigos más grandes. En la comunión entre nosotros, en la comunión en nuestra familia y en la fe que nos da de saber quiénes somos en Cristo. Recuerda esto: mi opinión no vale, no por encima de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Por eso cada vez que tengas una opinión sobre lo que fuere, tu egocentrismo te va a decir, no, pero tu opinión vale. Dile, cállate, Daniel. Cállate, Daniel. Querido Señor, que tu Espíritu Santo fluya en mí, revelándome quién soy. Esa es la gracia de Dios. Nos ponemos de pie y nos vamos a casa. Oramos. Todos aquellos que quieran seguir orando saben, como hacemos siempre, pueden quedarse aquí a orar. Los que necesiten oración por imposición de mano, oramos por todos y cada uno. Pero ahora vamos a orar un ratito. Padre, cierra tus ojos ahí donde estás, Padre. Que tu Espíritu Santo fluya esta mañana de una manera muy especial en nuestro ser interior. Querido Señor, queremos dejar aquí todo egocentrismo. Oh Dios amado, que ese nexo que yo tengo en mi alma, en mi educación, en mi mente, en mi conducta, ese nexo entre todo mi entorno y yo mismo, ahora se dé vuelta en el nombre de Jesús. Yo no quiero mirarme a mí mismo en esto. Quiero mirar a los demás y quiero mirarte a ti. He pensado tanto en mí, dile ahí dónde estás, porque tal vez es tu caso también, que hasta me ha costado orar, Señor. Me ha costado entender tu voluntad. Padre, el diablo me ha mentido tantas veces haciéndome sentir víctima de todo. Cuando la higuera no florece, cuando el granado no crece, cuando el olivo no da su fruto, cuando la uva se seca, cuando las vacas y las ovejas no dan cría. Señor, pensando en que la solución del problema es un problema más grande todavía. Por eso, Señor, yo no puedo vivir así. Necesito volver a ti. Dejar de mirarme a mí mismo. Señor, no quiero pensar si es justo o es injusto. Yo quiero pensar en ti, Señor. Tú eres la verdad. Y tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. A toda verdad. Aún sacando a la luz las verdaderas intenciones de los otros. También las verdaderas intenciones de mi alma. Pero sobre todas las cosas sacará a la luz el propósito y el plan del Padre sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta tarde guíanos con tu Espíritu a toda verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús renuncio a decretarme sabio en mi propia opinión. Declaro esta mañana que mi opinión no tiene autoridad por encima de la verdad. Mi opinión no vale delante por encima de la verdad. Por eso te ruego que tú, que eres la verdad, traigas a mi mente los pensamientos que vienen de ti. No quiero que Satanás intente engañarme. Te ruego por aquellos que han tomado decisiones que le han hecho partirse la cabeza simplemente por caer en una provocación diabólica, ya sea por ser tentados a hacer algo que no debieron hacer o por haber reaccionado ante un ataque de alguien. Y terminamos lastimándonos y sufriéndonos, saltando de pináculos del templo cuando no debimos hacerlo. Por eso te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo fluya en este lugar y nos traiga la paz del cielo. Y gracias por tu gracia, Señor. Vamos a adorar a Dios, iglesia, antes de irnos de este lugar. Vamos a adorar a Dios. Vamos a recordar que fue su gracia la que nos trajo hasta aquí. Es su gracia la que nos llevará. Amén. Adora a Dios y luego nos vamos a casa. En la sombra oscura que quiso herir,
gracia divina me vino a cubrir. Vamos a volver a la humildad de Cristo. Como el alba fresca A la humildad de Cristo. del día. Esa es la mayor sabiduría. Tu amor me envuelve. No hay palabra más sabia que la del Dios que creó los cielos y la tierra, que le dio armonía a un universo infinito. No hay sabiduría sobre él, por encima de él. Por lo tanto, la mayor sabiduría es la humildad y ser guiado por Dios. La nobleza del corazón guiado por el Espíritu. No te preocupes por el dinero, Dios proveerá. Y si te robaron, le robaron a Dios. Y ascuas de fuego amontona sobre ellos. Vamos a decirlo con fuerza. Aunque la tormenta me quiera quebrar, como Habacuc, aunque parece que todo está al revés, aunque la tormenta me quiera quebrar, mi fe en ti firme no decaerá. tus manos me alzan. Tus manos me alzan, me enseñan a andar. No es tu sabiduría, no es nuestra sabiduría. En tus caminos Él es la verdad. de verdad. No olvides el Espíritu que mora en ti, el Espíritu que inspiró a Jesús a decir: yo soy la verdad. Yo soy la verdad de todo esto. Rompiendo las cadenas, me guía tu cruz. En cada latido, en cada respirar, tu nombre es mi escudo, mi paz sin final. Gloria a Dios. Para Él no hay noches oscuras. No hay noche oscura que pueda apagar el fuego sagrado que en mí está. Eres la fuente que nunca se va, mi refugio eterno, mi libertad. Tu gracia me levanta, mi fuerza es tu luz. Vamos a consagrarnos a Él, iglesia. Rompiendo las cadenas, me guía tu cruz. En cada latido, en cada respirar, tu nombre es mi escudo, mi paz sin final. No hay noche oscura que pueda apagar el fuego sagrado que en mí está. Eres la fuente que nunca se va, mi refugio eterno, Mi libertad. libertad. Gracias, Tu Cristo. gracia me levanta, mi fuerza es tu luz, rompiendo las cadenas, me guía tu cruz. En cada latido, Si el pueblo no iba a Babilonia, nunca sería en purificado. cada respirar, Dios tenía un plan eterno. tu nombre es mi escudo. Habacuc se había entristecido en la temporalidad de los acontecimientos. Querido Señor, que tu iglesia pueda tener el gozo que viene de tu Espíritu. Tú tienes el control de todas las cosas. Mi opinión me hizo pensar que tenía una enfermedad, pero la verdad era otra. Por eso te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, guíanos a toda verdad. Y queremos arrancar toda actitud egocéntrica de nuestras vidas en cada situación que vivamos. Danos la luz suficiente para darnos cuenta en cada situación
cuando estamos mirando con egocentrismo o mirando con fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendice a tu pueblo, bendice esta semana, líbranos del mal y no permitas que las mentiras del diablo se metan en nuestra mente. Líbranos del mal, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.